Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Un gozo poderles ver esta mañana. Les voy a pedir de favor que abran sus Biblias ahí en el capítulo 2 del libro Segunda de Samuel. Vamos a continuar nuestra serie de este libro, del libro de Samuel. En nuestras Biblias, como bien vemos, está dividido en dos libros. Originalmente es solo un libro, y bueno, a lo largo de estas semanas hemos estado viendo cómo nuestro Dios, nuestro Señor soberano, ha ido trabajando, obrando en las circunstancias de la vida de David. Y este día pues no va a ser la excepción. Vamos a ver cómo el Señor sigue obrando en la vida de David. Estamos en invierno, muchos árboles, inclusive aquí en la ventana vemos árboles, se ven secos, se ven torcidos y pelones. Hace algunos días estaba caminando con mi esposa, mis hijos, y estábamos viendo los árboles que están ahí en nuestro vecindario. Estos árboles, creo que muchos de nosotros los conocemos, son muy comunes, los cerezos japoneses o los cherry blossom, que les dicen en inglés, ¿no? Son árboles que en invierno tienen esa apariencia, ¿verdad? Así torcidos, esas ramas pelonas, sin flores, parecieran como un cuadro de una película de misterio, sin mucha promesa de vida, ¿no? Pero nosotros entendemos que solamente es una temporada, ¿verdad? Una temporada donde podemos ver los árboles, específicamente este cerezo japonés, que nada más es en invierno donde podemos contemplarlo de esa manera. Sin embargo, a pesar de esa apariencia, en pocos meses vamos a verlos de esa manera, ¿verdad? En pocos meses esas mismas ramas peloncitas, sin las flores, esas ramas que parecen de esa escena de película de misterio, las vamos a ver llenas de hojas y de flores hermosas, ¿verdad? Y hermanos, a veces se ven así las promesas de Dios, como un cerezo japonés en invierno, ¿verdad? Parecen lentas, parecen que no llegan, parecen tardadas. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en el pasaje de esta mañana. Vamos a ver cómo lo que precisamente le pasó a David. Dios le había prometido la corona cuando Samuel lo ungió por primera vez. Pasaron prácticamente una década de esa promesa y al parecer ya estaba llegando esa promesa, ya estaba casi cumpliéndose. Pero el camino hacia el trono, hacia esa promesa, no ha sido fácil, como lo hemos visto, ha sido muy largo, y cuando por fin llegó, no fue una fiesta, fue un desastre prácticamente, podemos llamarlo así. Y es por eso que esta mañana le he titulado al sermón, o más bien con esta idea vamos a tener en mente la lectura de estos capítulos. Y vamos a ver cómo el camino de David hacia el trono nos enseña que el reino prometido se establece en medio del sufrimiento. Recordamos, ¿no? David viene de luto, ¿no? Llorando por el rey Saúl, haciéndole inclusive honor, pero también llorando y estando en luto por la muerte de su gran amigo, de su amado amigo Jonathan. Pero ahora viene la transición, hermanos, la transición ya de poder, la transición del trono. Ya está listo para que David tome el trono. Saúl pues ya no está y le toca a David dar el siguiente paso. Y bueno, sabemos que las transiciones, los cambios muchas veces son difíciles, hermanos, pero no solamente difíciles, muchas veces también son peligrosos. ¿Por qué? Porque una transición, un cambio, muchas veces podemos actuar con ansiedad, podemos actuar por orgullo, podemos actuar por miedo. Y es justamente que el primer versículo del capítulo 2 nos invita a ver cómo David reaccionó en medio de esta transición de poder. Ya Saúl ya no estaba, a David le toca ir al trono. Y vemos justamente cómo sucede esta transición ahí en el versículo 1. Dice así la palabra de nuestro Señor, capítulo 2, versículo 1. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón.
Entonces vemos, mis hermanos, en primera instancia David no hace fiesta, ¿verdad? No celebra, no sale anunciando por todo el reino, ahora soy rey, es mi turno. No corre a tomar lo que realmente es suyo. David hace algo muy simple, pero de enorme importancia. ¿Y qué hace, mis hermanos? Realmente el texto aquí es demasiado claro. David consulta al Señor. David consultó al Señor. Y creo que es algo importante en cada uno de nosotros, hermanos. Nosotros entendemos y lo vemos en la Escritura, ¿no? David, en ese momento donde todo parece estar a su favor, ya no está ese hombre que a lo largo de una década lo ha perseguido, que ha tratado de acabar con su vida. El obstáculo principal de estar en el trono prácticamente está muerto. Y aún así David no se lanza al trono, no se lanza a que le pongan la corona. No, hermanos, David consulta al Señor. Y fíjense, ¿no? Hace dos preguntas así bastante importantes. Primero le dice al Señor, ¿subiré? Y Dios le responde, sube. Luego David le pregunta, ¿a dónde? Y el Señor le da la respuesta, le dice a Hebrón, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, que en esa pregunta y en esa respuesta que el Señor le da, pues David estando, recuerden, la semana, en estas últimas 3 semanas hemos escuchado mucho de esta ciudad, ¿no? Siclac, ¿no? Entonces David precisamente le pregunta al Señor, ¿dónde subiré? El Señor le responde a Hebrón. De Siclac vemos que él se dirige a Hebrón, inclusive, bueno, Siclac Sur, es por eso que el Señor le dice sube, ¿no? La ciudad de Hebrón se encontraba al norte de Judea, en el cual, pues, como lo vemos a continuación, David sube para allá, obedece la instrucción o el consejo del Señor, aún así viendo esta actitud de David, preguntándole al Señor, ¿dónde iré? ¿Dónde subiré? Y dice el versículo 2 y 3, David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en la ciudad de Hebrón. Entonces vemos, hermanos, la actitud de David. David obedece, sube a Hebrón, no solamente con sus hombres, también con sus dos mujeres. Y ahí en Hebrón sucede algo grande, hermanos. Lo vemos a continuación. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Eso es importante, hermanos. David ya había sido ungido, ¿no? Inclusive en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, ahí nos hace la referencia. David es ungido por medio de ¿quién? Del profeta sacerdote Samuel. Pero es ungido en una ceremonia privada. Prácticamente, bueno, el texto lo dice literal, ¿no? Simplemente estaban sus hermanos y lo que hace Samuel fue ungir a David en presencia de sus hermanos. Pero ahora, hermanos, sucede algo distinto. Ahora esta unción reconoce públicamente su gobierno. ¿En dónde? ¿En Israel? ¿En Judá? No, solamente en Judá. Es un reino visible, ya lo vemos aquí, otra vez siendo ungido David, ya vemos que ahora sí es un inicio visible de su reino. Pero el pasaje nos deja algo muy claro, hermanos. Esto todavía no es toda la nación de Israel, no es toda la nación de Israel, simplemente es parte, ¿no? Dice aquí el texto que solamente es rey sobre la casa de Judá, hermanos. El reino prometido comienza con esa adversidad, comienza con una porción, no con el pastel completo como diríamos, ¿verdad? Así empieza el reino de Dios. El reino de David. Así empieza, con la guía de Dios y con un reino parcial para David. Entonces vemos la parte del ungimiento y en esto, hermanos, vemos que también creo que este texto nos llama, hermanos, a que nuestras decisiones, en nuestras transiciones, vivimos una vida de cambios, ¿no? Hace rato estaba escuchando a los hermanos colombianos, ¿no? Viene un cambio en nuestro país, ¿no? Cambio de políticos, hay transiciones en nuestros países, pero no solamente en los gobernantes, en los reyes, en los príncipes, o en la gente que tiene poder, nosotros, en nuestras familias, como padres, madres,
Hay transiciones, hay cambios en nuestras vidas. Y creo que esto es de mucha importancia para considerar. Cuando hay un cambio, una transición en nuestra vida, ¿qué hacemos? ¿Nos dejamos guiar por nuestro instinto, por nuestras emociones, o consultamos al Señor como lo hizo David? Claro, el Señor no nos va a decir, vete a Barranquilla o vete a Ciudad de México literalmente con la voz. Ahora tenemos algo más claro. Bueno, tenemos la voz del Señor. ¿Dónde la tenemos? ¿Dónde la escuchamos? Por medio de su palabra, mis hermanos. David tenía la palabra del Señor, el Antiguo Testamento, el Torá o el Pentateuco como le conocemos. Él podía también saber lo que el Señor, lo que el Señor requería de él, inclusive lo supo y lo vamos a ver a continuación, y hay algo que no obedeció. Sin embargo, allí Dios en su soberanía le plació directamente a vos en algo auditivo: ve, sube a Hebrón. Y justamente David obedece. Pero hermanos, esto es importante, ¿no? De poder considerar que en cada cambio, en cada transición de nuestras vidas, nosotros siempre debemos de consultar al Señor en oración. Y de esta manera poder saber lo que dice su palabra con la decisión que he de tomar. Me pueden decir, Eduardo, pero no me dice dónde voy a poner el dinero en el banco, ¿no? Pero sí te dice, sé fiel con los recursos que yo te he dado. No me va a decir con quién me voy oye, con quién me voy a casar. No te va a decir que es Manuelito o Jimena, no, hermanos. Pero la palabra te dice aún más. Deja del nombre, te dice aún más. Te vas a casar con alguien que tiene la misma fe en Jesucristo igual que tú. Hermanos, debemos de consultar al Señor en esos cambios, en esas transiciones en nuestra vida. Entonces vemos, hermanos, cómo el reino prometido no avanza sin resistencia. El conflicto aparece y el sufrimiento crece, como lo vamos a ver a continuación. Y es que el reino prometido avanza en medio de una lucha entre dos familias, entre dos casas de la misma familia. Recuerden, eso es bien importante lo que acabamos de leer, ¿no? David fue ungido solamente en el territorio de Judá. Y recordando, ¿no? En sí el país pues era un solo país, el país de Israel. Sin embargo, David nada más había sido ungido en la provincia o en el lado sur de Israel, que era Judá. Entonces ahora vemos a continuación el texto, cambia de escena, entra este general que ya lo habíamos escuchado anteriormente, el general de Saúl llamado Abner, hombre fuerte en el norte, en la parte de Israel. Y justamente, hermanos, algo que Abner ya sabía, él simplemente no acepta. Abner no acepta al rey ungido por el Señor, no acepta a David. En vez de seguir a David, hace otra cosa. ¿Qué hace? Fíjense. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Manaim, y lo hizo rey sobre Galat, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo, ¿qué? Israel, hermanos. Entonces ya vemos aquí esta parte, esto es algo bien, bien importante. David fue ungido por los ancianos de Judá, y ahora aquí vemos al general del ejército de Saúl, del difunto Saúl, que este general llamado Abner toma al hijo de Saúl llamado Isboset y lo pone por rey sobre todo Israel. Entonces ya vemos aquí la división, ¿verdad? El rey David gobernando, ¿dónde? En el sur, en Judá, y Isboset, el hijo del difunto Saúl, gobernando en el norte. Y es gobernado prácticamente por la autoridad de Abner, ¿no? El texto deja algo muy claro, ¿no? Abner lo hizo rey sobre Israel, ¿no? O sea, y lo vamos a ver a continuación. El verdadero poder detrás del trono de Israel, detrás de Isboset, es precisamente el comandante militar llamado Abner. Y fíjense, mis hermanos, cómo el resultado de que Abner no aceptara a David como rey, realmente la consecuencia fue la división de la nación. Judá siguió a David y el norte de Israel siguió a Isboset, el rey puesto por Abner. Y
vemos aquí un pequeño mapa, hermanos, cómo estaba dividida la nación, ¿no? Siendo Israel lo que es prácticamente toda la nación, tanto verde como amarillo, pero el reino del norte, que se le llamó Israel, precisamente gobernado por Isboset, este rey puesto por Abner, y Judá, siendo ya David siendo rey de esa provincia o de esa parte del sur de la nación de Israel. Entonces es bien importante que entendamos esto, porque la historia prácticamente a continuación se va a desarrollar de la siguiente manera, ¿no? Viendo que la casa de David, el rey, ¿quién era? El mismo David, su general, su comandante del ejército era Joab, y la sede del poder, como Dios le había indicado a David, que debía de subir ¿a dónde? A Hebrón. Y a esta misma manera también vemos ahora el reino del norte, que era la casa de Saúl, el rey siendo Isboset, este rey puesto precisamente por Abner, el general del ejército, y la sede del poder allí en Manaín. Estos son datos que por favor les pido que traten de tomarlos en consideración, porque precisamente vamos a ir desarrollando la historia, o más bien la palabra del Señor desarrolla la historia justamente en estos detalles, ¿no? Las ubicaciones geográficas, los dos reyes, los dos generales y las dos ciudades del poder. Entonces, hermanos, ahora viendo, la nación está dividida, ahora viene el choque entre las dos familias. Dice ahí la palabra de nuestro Señor que Abner salió precisamente de su cuartel, ¿no? Ahí en Manaim, y dice el texto que se dirigen a un pozo, o era un tipo de estanque que se encontraba en Gabaón. Y no solamente salió Abner, también sale Joab. De Hebrón salen a este estanque llamado, bueno, le dicen, o en ese tiempo era el estanque de Gabaón. Y allí, hermanos, casualmente, de casualidad, los dos tuvieron sed, ambos ejércitos quisieron irse a bañar ahí. Allí se encuentran, hermanos, los Joab, los hombres de David, se encuentran con Abner, los hombres de Isboset. Se encuentran allí en el estanque y ahí quedaron frente a frente, unos a un lado del agua y los otros al lado, mirándose, dice el texto que mirándose unos a otros. Y en el versículo 14 dijo Abner a Joab, imagínense ya en ese encuentro, dice, levántense ahora los jóvenes y maniobren. Esta palabra de maniobren me llama la atención porque observemos como si fuera como un juego. Maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense, ¿no? Entonces ya reciben ambos hombres reciben las instrucciones. Abner propone algo que parece controlado, ¿no? Simplemente maniobren, que queremos ver cómo juegan, ¿no? O sea, algo así como, no va a pasar nada, maniobren delante de nosotros. Al fin y al cabo, pues somos israelitas, eres mi primo, somos familia. Piensan que esto no va a salirse de las manos. Es como cuando mis hijos me dicen, pues nomás vamos a jugar luchitas, ¿no? Pero terminan todos lastimados, ¿no? Y fíjense lo que sucede. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David, o sea, del ejército de Joab, ¿no? Imagínense esa escena, estando ahí el estanque, y de un lado los 12 de Isboset, que a mando estaba Abner, y los 12 de David, que a mando estaba este Joab. 12 contra 12, un duelo ahí parejo, representativo, pero la propuesta de Abner se sale de control y lo vemos ahí en el versículo 16 y 17. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una. La batalla fue reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Vemos, hermanos, la batalla. Cada uno clava la espada. Los 24 mueren por andar jugando prácticamente a las luchitas y después de la violencia escala, se convierte en una batalla. Y las fuerzas de Abner, las fuerzas de Isboset son vencidas.
Imagínense, hermanos, ¿no? Esa escena, ¿no? Y lo vemos, ese relato histórico de este libro es algo impresionante, ¿no? Diciendo, pues no va a salir fuera de control y los 12, ¿cómo? O sea, se supone que siempre hay un vencedor, ¿no? Siempre alguien queda vivo en la batalla, pero ¿qué pasa? Estos 24 hombres, ¿qué? Mueren, ¿no? O sea, dicen que se entierran la espada, o sea, entre ellos dos al mismo tiempo, no sé cómo fue bueno, es una escena bien curiosa, rara, que los dos se entierran, los dos de ambos bandos se entierran las espadas y mueren. Entonces, allí precisamente en esa batalla estaban allí los 3 hijos de Sarbia, dice el versículo 18. Recuerden estos hijos, porque también a lo largo del segundo libro de Samuel, este nombre va a estar muy latente. Joab, los hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Entonces vemos que en medio de la batalla, en medio del caos, aparece este muchacho Asael, ¿no? Y nos da una referencia que era hermano de Joab, pero también nos dice que era, ¿qué? Rápido, era conocido por su velocidad, era veloz, pero prácticamente esta velocidad en sus pies o esa determinación realmente va a ser fatal, como lo vamos a ver a continuación. ¿Y qué pasa? Y siguió Asael, este muchacho que corría súper rápido, tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y dice el texto que Abner voltea y reconoce a Asael, que lo venía persiguiendo. Seguramente, oye, corres bien rápido, me vas a alcanzar. Y le dice, apártate, no me sigas, no quiero herirte. Pero simplemente Asael no se aparta, no hace caso, y justamente dice el texto, y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Fíjense, hermanos, Asael, teniendo esa habilidad, alcanza a Abner, queriéndolo también matar. Abner le advierte, no me sigas, no obedeció, y este comandante de Isboset, Abner, lo termina matando. Y es un detalle aquí importante, dice que el regatón de la lanza, o sea, lo hirió con el regatón de la lanza por la quinta costilla y le salió la lanza por la espalda. Y vamos a ver por qué es un detalle importante y lo vamos a ver después. Pero vemos, hermanos, entonces cómo el reino prometido avanza en medio de una lucha entre dos casas, tribu contra tribu, Israel contra Israel. Muchos problemas empiezan de esta manera, hermanos, así como simplemente, pues vamos a ver, prueben sus armas, ¿no? Muchas veces comienzan nuestros problemas como esta batalla, con algo que podemos creer manejar, una palabra, ¿no? Una acción, un gesto, ¿no? En nuestra familia, ¿cuántas veces a lo mejor hay una discusión con los hijos, con la esposa, con el esposo? Pues nada más le voy a decir eso, y con algo que no cuidamos de la lengua. No tenemos espada, pero tenemos una lengua. Y cómo la usamos, donde muchas veces terminamos hiriendo a nuestro esposo, a nuestra esposa, en la misma iglesia, ¿no? Pues voy a tirarle ahí un bocado, ¿no? Sin pensar, sin consultar al Señor, sin orar antes, hablas contra el hermano y simplemente terminas hiriéndolo de una manera terrible, ¿no? Es por eso tan importante, hermanos, que siempre cada decisión, cada palabra que vayamos a decirle a nuestro familiar, a nuestro hermano en Cristo, sea realmente con un discernimiento correcto. Y en ese discernimiento correcto creo que viene principalmente este ejemplo que vemos aquí de David: consultar al Señor antes de tomar decisiones y no llegar a estas decisiones alocadas o decir confiadamente, pues esto lo podemos manejar, como estos hombres creyeron y terminaron muertos. Dice el texto que más de 200 hombres fueron muertos ese día en esa batalla. Entonces, con todo esto, hermanos, podríamos pensar esto es puro caos, pero no es un caos sin control. Es el Señor guiando la historia. Ahora entramos en la parte central de la historia, la clave que revela la realidad de ambas casas. Dice el capítulo 3, versículo 1, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Este versículo nos dice en primera instancia que el conflicto
fue largo, ¿no? No fue corto, no fue rápido, no fue fácil. Y entre líneas el texto también nos dice, hermanos, cómo Dios estaba avanzando su propósito. Dice que David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y justamente el narrador de Samuel nos dice cómo se iba fortaleciendo la casa de David en el versículo 2. ¿Y nacieron qué? Hijos a David en Hebrón. De esta manera se iba fortaleciendo, ¿por qué? Porque estaba procreando hijos. Pero no solamente, recuerden, llegó con 2 esposas a Hebrón, pero justamente el texto nos va a decir a continuación, ahí en los versículos 2 al 5, cómo nos da una lista de hijos, de los hijos de David, juntamente con las esposas con las cuales David tuvo estos hijos. Y lo vemos a continuación en los versículos 2 al 5. David tuvo de las siguientes mujeres a Amnón de Ahinoam, Kileab de Abigail, Absalón de Maca, Adonías de Agit, Cefatías de Abital y Tream de Egla. Estos le nacieron a David en Hebrón. Y esto muestra, hermanos, en primera instancia, como lo vemos en el contexto del versículo 1, esto muestra el fortalecimiento de la casa de David, que estaba procreando hijos. Ustedes recuerdan, en ese tiempo, pues, tener más hijos, pues, era señal de poder. Y es justamente lo que David estaba haciendo, ¿no? Tomando muchas mujeres y de esta manera también procreando hijos. Y vemos, hermanos, cómo también que en medio de estas circunstancias, de esta situación de que el texto dice que se iba fortaleciendo, no podemos negar que aún en ese fortalecimiento, lo digo entre comillas, ¿no? O sea, fortalecimiento sí en el área o en la parte de tener muchos hijos, pero realmente David estaba desobedeciendo la palabra del Señor. Estaba desobedeciendo el mandato que el mismo Señor le había dado exclusivamente a los reyes. Justamente, fíjense, no había reyes en ese momento porque era el tiempo donde justamente el pueblo de Israel había salido de Egipto, ya estaba en tierra prometida. Recordamos que pues allí era Josué, bueno, después de Moisés fue Josué, después vinieron los jueces, no había reyes, sin embargo ya Dios había establecido algunas leyes para los reyes. Y una de las leyes que había establecido para los reyes era los reyes no tomarán para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Y es justamente lo que pasa. David desobedece, hermanos, toma 6 mujeres, no toma 2, 3, toma 6 mujeres. Pero fíjense, esta desobediencia traerá sufrimiento más adelante y lo vamos a ver al final de ese sermón. Y fíjense, no solamente va a traer repercusiones para David, va a traer repercusiones también para su descendencia, para estos hijos. Y es que así el reino prometido se va estableciendo, hermanos, en medio del dolor que es provocado por el pecado. Y bueno, y lo vemos a continuación, Abner tampoco quería quedarse atrás. Yo también quiero ser fortalecido. Dice, como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner también, que usa el narrador, bueno, es palabra del Señor, el Espíritu Santo inspirando al narrador, utiliza la misma palabra, se esforzaba por la casa de Saúl, o sea, también queriendo que procrear, tener esposas, tener hijos. Pero este hombre fue más allá, hermanos. Este hombre, dice el texto, que toma una de las concubinas del rey Saúl, Rispa. Y en esa toma de esa concubina de Saúl, Isboset, hijo de Saúl, se enoja, le reclama y justamente ahí se desata un conflicto entre ellos, entre Abner, el que había puesto a Isboset por rey, y él mismo, Isboset, ¿no? Chocando, diciendo, oye, ¿por qué has tomado la concubina de mi padre? Justamente lo vemos en el versículo 7. ¿Por qué le hace esa pregunta en forma de conflicto? ¿Por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Isboset acusa a Abner de haberse llegado a la concubina de Saúl. Abner simplemente, el texto lo dice, se enfurece, lo insulta y decide cambiar de bando. Y promete entregar todo Israel
a David en ese conflicto que tuvo con Isboset. Dice el texto: así haga Dios a Abner y aún más, si lo que el Señor ha jurado a David no lo obtengo para él, transferir el reino de la casa de Saúl y establecer el trono de David sobre Israel y sobre todo Judá, o sobre Judá. Fíjense, aquí una cosa bastante importante. Abner muestra que conoce la promesa al decir estas palabras a Isboset. Habla de transferir el reino de la casa de Saúl y ¿qué? Y afirmar el trono de David sobre Israel y sobre Judá, hermanos. El texto nos dice, no solamente traiciona a Isboset, entonces justamente Abner cumple sus palabras que había dicho a Isboset de darle el reino completo a David. Decide negociar con David traicionando al rey que él mismo había puesto. Entonces dice el texto que Abner envía mensajeros a David. David responde: ok, me gusta la idea, pero primero quiero una condición. Cúmpleme esta condición, le dice David a Abner. Bien, haré pacto contigo, Abner, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. ¿Recuerdan, hermanos, a Mical, esta hija que Saúl le dio a David después de que David le entregó los 100 prepucios de los filisteos a Saúl? Saúl le da de premio, ¿qué? Su hija Mical, ¿no? Pero vemos que en el conflicto que tenían Saúl y David, pues David termina huyendo, dejando a Mical allí con Saúl, prácticamente ya sin verla por más de una década. Y justamente le dice a Abner: ok, podemos arreglar, podemos pactar, podemos arreglarnos aquí, pero primero tráeme a mi esposa, a Mical. Vemos en el texto que justamente tanto Abner, incluyendo allí Isboset, aunque ya no se llevaban bien, arman todo para que Mical pueda estar con David de regreso. Entonces, una vez cumplida esta promesa de Abner y entregándole a Mical de vuelta a David, Abner ahora tiene que hablar con los ancianos de Israel, diciéndoles: oye, ¿sabes qué? Pues hay una promesa en la cual dice el Señor que David es el que va a poner sobre nuestro estrado a nuestros enemigos, que son los filisteos. Necesitamos pactar con él. Y lo vemos justamente en el versículo 17. Dice: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros, diciéndole Abner a los ancianos: ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos, ¿no? Ahí convenciendo a los ancianos. Recuerden, y fíjense, hermanos, Abner sabía bien la promesa del Señor hacia con David, simplemente él la ignoró. Pero ahora, como le convenía, ahora como había roto con el rey que él mismo había puesto, va, negocia con los ancianos y vuelve a reconocer la promesa que tenía David sobre todo Israel. Entonces, el texto dice que llega Abner, ya una vez terminado de hablar con los ancianos, llega con David y David lo recibe con un banquete. Y dijo Abner a David: yo me levantaré, iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. Entonces David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Entonces, al parecer, todo pactaron, ¿no? Abner le entregó a Mical, ya a David ya teniendo a su esposa. Abner ya ha hablado con los ancianos, pactan, y pues al parecer pues ya todo. Ahora sí, ya con estas palabras de Abner diciéndole a David que pues prácticamente todo el reino, no solamente el reino de Judá, sino ahora el de Israel iba a ser completo, pues Abner se va en paz. Pero no, hermanos, Abner no se va, aparentemente algunos minutos se va en paz, pero entonces vuelve a aparecer ahí en escena Joab, hermano del difunto Asael, hermano del corredor súper rápido. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho, David? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces, ¿no? Abner diciéndole: ¿qué has hecho, David?
Aparte, imagínense, ¿no? Era su enemigo, ¿no? No solamente porque había matado a su hermano, sino era el enemigo del reino dividido de Israel. Y diciéndole Joab esto a David, ¿no? Él, no lo entiendo, David, ¿por qué lo has hecho? Joab se enfurece al saber de ese pacto de David con Abner, el hombre que había matado a su hermano. Entonces, saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secretos, allí teniéndole una trampa. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla. Igual, de la misma manera en cómo Abner había matado a Asael, Joab, el hermano de Asael, le entierra ahí la lanza o la espada a Abner, y en ese momento Abner que muere, hermanos. Wow. El reino prometido se va estableciendo con sufrimiento, hermanos, con traición y venganza. Pero miren la reacción a continuación del rey David. David no celebra la muerte de Abner, aún teniendo en mente que Abner era del otro bando. No encubre tampoco lo ocurrido. David se deslinda públicamente y declara lo siguiente: inocente soy yo y mi reino de la sangre de Abner. David inclusive ordena luto, David lamenta, ¿no? ¿Y qué pasa? El pueblo y todo Israel, no solamente Judá, sino todo Israel, entendió aquel día que no había procedido del rey a matar a Abner, hijo de Ner. Entonces David pues prácticamente sale bien librado. Toda la culpa, la carga se la lleva Joab. El mismo pueblo, no solamente los de Judá, sino dice aquí el texto, todo Israel le creyó a David que no había sido él, o él no había procedido a matar a este general llamado Abner. Y es que, hermanos, David no quiere el reino que Dios le había prometido con sangre de venganza. Pero bueno, vemos a continuación, viene el derrumbe final del norte, el derrumbe final de Isboset. Si ya Abner está muerto, ahora viene el derrumbe de Isboset, y este Isboset queda sin fuerza. Capítulo 4, versículo 1. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y fíjense, hermanos, cómo ese temor lo aprovechan dos malandros, dos jefes de bandas de Isboset, del mismo Isboset. Son aprovechados esa circunstancia de que dice que estaba débil, estaba aterrorizado. ¿Y qué pasa, hermanos? Justamente entra Recab y Baana, entran a la casa de Isboset y le cortan la cabeza. Estos hombres malos le cortan la cabeza a Isboset. Luego, inmediatamente, ya con la cabeza en mano, dice el texto que ahí van corriendo con la cabeza. Van con David usando un lenguaje religioso, ¿no? Ahí hipócrita, ahí haciendo eco inclusive de las palabras que vimos la semana pasada o antepasada del joven amalecita, ¿no? Ahora sí tengo aquí la corona, la argolla del rey Saúl, se la voy a entregar a David y le voy a decir palabras dulces, palabras que inclusive contengan lenguaje del Señor, ¿no? Y fíjense, diciendo estos hombres a David: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Ellos piensan, con la cabeza de Saúl ya con David, seguro ganaremos el favor del rey. Fíjense, pura conveniencia, puro oportunismo, justamente como lo del joven amalecita. Pero ya conocemos a David cómo era, hermanos. David no lo acepta y le responde lo siguiente: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo, ese joven allí en Siclag, diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, ¿no he de derramar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos ¿qué? Los mataron, les cortaron las manos y los pies
y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. ¡Qué historia, hermanos! ¡Qué historias! Parece una película de horror ni de misterio de horror. Traición, venganza, asesinato, sufrimiento. Y uno podría pensar, esto es puro caos. Pero no, hermanos, el Señor, aún a pesar de esto que podamos pensar que es un caos, el Señor está guiando la historia para poder cumplir sus promesas, aún en medio del pecado y del mismo sufrimiento que a consecuencia del pecado y de las acciones de todos estos personajes de estas historias. Hermanos, la vida es dura y muchas veces está llena de dolor. Eso no es un misterio, no es nuevo. Todos sabemos que la vida es dura, hermanos. Inclusive como cristianos, nosotros una de las cosas que entendemos bien, en esta vida encontraremos sufrimiento, encontraremos dolor. Inclusive nuestro mismo Señor Jesucristo nos dice ahí en Juan 16:33, recuerda, ¿no? En este mundo vas a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El Señor acepta que vamos a estar con aflicciones, con sufrimiento, con dolor, pero también nos da una advertencia. Confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y es que, hermanos, ante un mundo lleno de dolor, nuestra respuesta no debe ser aferrarnos a nuestro control, como lo quisieron tener el mismo Abner, el mismo Isboset, los mismos estas dos personas que cortaron la cabeza a Isboset. No, hermanos, debemos rendirnos a Cristo. Es por eso que una de las aplicaciones de esta mañana es rendirnos al Rey perfecto y someternos a su reino. La ambición del corazón humano, hermanos, siempre va a resistir la voluntad de Dios. No va a querer someterse a la voluntad de Dios. Y lo estoy hablando en las personas inconversas, porque sabemos que hay un libre albedrío, sí, hay una voluntad, ¿no? Porque muchos pueden decir, no, es que el pastor Eduardo niega el libre albedrío. No, no lo niego y está bien claro. Pero el libre albedrío de todas las personas es que hacer lo malo. Diría el apóstol Pablo, todo hombre no puede hacer lo bueno, hace lo malo. Gloria a Dios, cuando ya el Señor tiene misericordia de nosotros y nos salva, ahora sí nos da la voluntad para poder hacer lo bueno. Pero antes, hermanos, todo ser humano espiritualmente hablando, hace lo malo delante de Dios. Inclusive uno puede decir, es que mira, este hombre es bien bueno, cuida a las personas, da de su dinero a los pobres. Pero hermanos, muchas veces seguramente el corazón de esa persona es no, con eso ya me puedo ganar el cielo, totalmente contrario a lo que es el Evangelio. Ya con esto la gente me puede decir que soy buena persona, ¿no? Sus intenciones, hermanos. Y es así, la ambición del corazón humano siempre va a resistir la voluntad de Dios. Y lo vemos con Abner. Él conocía la promesa de Dios para David, que él iba a tener el trono, sin embargo, él no quiso escucharla. Y cuando finalmente se rindió, no lo hizo porque quería obedecer o porque quería someterse a la voluntad de Dios. Él lo hizo porque buscaba su propia ventaja, no por una sumisión real a David. Y es que a veces, hermanos, somos como Abner. Hay personas que saben lo que Dios manda, inclusive aquí, ¿no? Saben lo que la Biblia dice, saben lo que el Evangelio exige, pero no se rinden. ¿Y por qué no se rinden? Porque aman el aparente control de su vida más que al Rey. Deja de pelear contra Dios. Es una batalla que nunca vas a ganar. Es una batalla que siempre vas a perder. Sométete a la voluntad de Cristo en obediencia y en fidelidad. Si tú estás aquí y has escuchado cuál es la voluntad de Dios, porque puedes decir, ¿cuál es la voluntad de Dios? Esto es la voluntad de Dios. Todo lo que está escrito para nosotros, hermanos, o sea, el 80%, aún así estamos en un libro que es relato histórico. ¿Cómo encontramos tanta voluntad de Dios aquí en nuestra vida, tan solo en el ejemplo que mencioné acerca de David? ¿Cuál es la voluntad de Dios para David? Que no tuviera muchas esposas. Lo decía su misma palabra. David no la cumplió. Muchos de nosotros conocemos inclusive de memoria los 10 mandamientos y no queremos someternos a la palabra de Dios en obediencia, en santidad.
Queremos todavía tener nosotros el control de nosotros. Tenemos que someternos a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo en obediencia y en fidelidad, no por conveniencia como lo hizo Abner, sino por amor a nuestro Rey. De la misma manera, no toleres el pecado, porque te traerá dolor futuro. Y en el capítulo 3, como lo vimos, nos da una lista de esposas e hijas que tuvo el rey David. Inclusive el texto dice, y a simple vista parece éxito. David se estaba, ¿qué? Fortaleciendo, aún a pesar de que él sabía que esto era incorrecto delante de los ojos del Señor. Así estaba claramente establecido en la ley del Señor, en la ley de Dios. Sabía que no debía tener muchas mujeres. Y esa decisión, hermanos, esa decisión carnal de desobediencia sembró dolor. Y un dolor que después estallaría dentro de su propia casa. Fíjense, 3 de sus hijos, de esos 6 hijos, 3 de sus hijos, Amón, pecó gravemente al violar a su media hermana Tamar. Después su hermano Absalón mandó matarlo como venganza. Uno de sus hijos, de esos 6 hijos en la lista del capítulo 3. Absalón se rebeló contra su padre David e intentó tomar el reino de su mismo padre. En la batalla final quedó atrapado ahí con su pelo en un árbol y Joab, el general de David, el que vimos esta mañana, lo remató, lo mató. Adonías intentó usurpar el trono de su mismo padre también, ya cuando David estaba viejo. Luego su medio hermano Salomón ordenó su ejecución. Imagínense, hermanos, cómo ese dolor, consecuencia del pecado de David, consecuencia del pecado también de estos mismos, de sus hijos. Hermanos, sí, me puedes decir, no es que, y no me malinterpreten, todo el dolor es por el pecado. No, hermanos, si lo vemos en la Escritura, hay dolor que permite el Señor sin ser consecuencia directamente de un pecado. Pero ese dolor, ese sufrimiento, y como lo vemos en la Escritura, Dios lo usa para formar nuestro carácter, para conformarnos al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay sufrimiento por nuestras consecuencias. Sabiendo que no debía de casarme con una persona inconversa, fui y lo hice. Y me casé con una persona inconversa. Sabiendo que no debería de estar de chismoso con una persona, fui, hice chisme y dividí a mi familia. Sabiendo que no tenía que tomar ese dinero, lo tomé y estuve en la cárcel. Hermanos, el sufrimiento se paga. Justamente Romanos 8:19, perdón, no, es Gálatas, yo estoy aquí, me faltó este pasaje. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también que segará, hermanos. Es que muchas veces nos lamentamos, es como sufro. Cuando realmente el sufrimiento es del Señor, inclusive das gracias al Señor porque ves cómo el Señor está formando tu carácter. Pero cuando te estás quejando porque estás sufriendo y esa consecuencia de tu pecado, hermanos, es ahí principalmente que debemos ir y confesar nuestro pecado al Señor. Señor, perdóname, porque recordamos que el pecado que acaricias hoy será tu sufrimiento de mañana. Por eso, hermanos, camina en obediencia total a la palabra. Confiesa tus pecados, arrepiéntete, pero tampoco te quedes con la culpa. Acude a Cristo y recuerda que su gracia siempre será más grande que todos nuestros pecados. Pero acude a Cristo, confiesa tu pecado. Así que, hermanos, a pesar del desastre humano, Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus propósitos. Y es que esta historia, mis hermanos, nos empuja hacia el reino definitivo. Nos señala a Cristo, al verdadero Rey. Y esto, hermanos, nos debe dar una gran esperanza. El Señor siempre cumple sus promesas, aún a pesar del sufrimiento que nosotros podamos estar atravesando en nuestra familia. Escuchamos, ¿no? Estos meses varios hermanos perdieron a sus seres queridos. ¿Cuántas veces no escuchamos la situación de, por ejemplo, ahorita la guerra que hay en Irán, ¿no? Que Estados Unidos y Israel bombardeando Irán bombardeando otras ciudades cercanas. Hay aflicción, hay dolor cuando nos enteramos de esto. Cuando vemos que un hijo simplemente no quiere, rechaza así contundentemente el Evangelio.
Cuando mi esposo, mi esposa no es creyente, ¿cómo reaccionamos? Es dolor, es sufrimiento, hermanos, pero eso no significa que nos debemos de olvidar de las promesas del Señor. En este mundo encontrarán aflicción, pero recuerden, dice Jesús, yo he vencido al mundo, confíen en mí. Pablo inclusive nos recuerda en este hermoso pasaje de la promesa que tenemos de una vida eterna, de esa glorificación de nuestros cuerpos desgastados, cansados, de esas mentes débiles, de esas mentes turbadas de dolor. Nos recuerda, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Hermanos, el sufrimiento sí, llámese por nuestra misma consecuencia del pecado o por el mismo sufrimiento que recibimos del Señor para que nuestro carácter váyase formando conforme al carácter de Cristo. Independientemente de ese sufrimiento, hermanos, nosotros tenemos que aferrarnos a las promesas, a la promesa que el Señor volverá por segunda vez, y si hayamos muerto en carne, resucitaremos, y si no hayamos muerto en carne, Él nos llevará con nosotros, nuestro Rey volverá, y de esta manera estaremos en su reino eternamente y para siempre. Hermanos, su reino avanza, sus promesas se cumplen, nadie las podrá detener, nadie puede detener las promesas de nuestro Rey. Tenemos que rendirnos a nuestro Rey. Tenemos que poner toda nuestra confianza en Él, aún a pesar del dolor y del sufrimiento. Confiemos en nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre amado, Padre celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque aún en medio del dolor, ya sea por la consecuencia de nuestro mismo pecado, de nuestras mismas fallas, cosas que hemos tomado a mal, o muchas veces sufrimiento en el cual también entendemos que es para formar nuestro carácter. Ayúdanos, Señor, a poder confiar en ti, ayúdanos a depender en ti, que en medio del dolor, del sufrimiento, como lo vemos en David, a David no se le prometió, tú le prometiste el reino, y pasaron muchos años en que él pudiera realmente estar en paz. Tuvo que aparecer la traición, la venganza, la muerte, el desprecio. Sin embargo, tú cumpliste sus promesas con Él. Asimismo, Señor, con nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo que pasar por el sufrimiento para que Él pudiera estar ahora a la diestra tuya, para que de esta manera tú le pudieras dar el trono en el cual, como hoy sabemos y como lo dice Él mismo en su palabra, tú le has concedido toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Y a ese Rey nos rendimos, a ese Rey confiamos. Ayúdanos a que sea nuestra reverencia, nuestra lealtad a tu Hijo, a nuestro Rey, a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.